buenas tardes. ¿Cómo han estado todos? Bueno, acá un espacio que nos hemos propuesto empezar a compartir con ustedes, con diferentes expertos, con seres humanos que llevan estudiando esta información maravillosa que es la información de la obra colombiana de Escuela de Magia del Amor. Una obra que muchos de nosotros nos hemos dedicado a estudiarla en estos 17 módulos con 1056 fonogramas de 30 minutos y que a través de estos estudios circulares vamos adquiriendo una nueva información que precisamente lo que hace una nueva información es generar un nuevo observador de las situaciones que día a día vivimos y a través de ese nuevo observador aprender a desarrollar esos 3 indicadores internos. Bueno, hoy tengo un invitado muy especial, un facilitador acreditado de la información de sabiduría de Escuela de Magia del compartir con él esta información y compartir con estos conceptos. Ahora 8 días iniciamos con los conceptos básicos de lo que significa. Hola, Carlitos. Hola, Minelli, ¿cómo estás? Muy Bueno, les buenas estoy tardes. contando que hemos iniciado el propósito de compartir la información base lo más sencilla posible para que comprendan, digamos, este nuevo observador que todos los que estudiamos esta información vamos teniendo. Ya tuvimos nuestro primer encuentro hace 15 días, lo pueden encontrar en la malla de nuestros Instagram, tanto de Jaramillo Coach como de Escuela de Magia del Amor Oficial y Kinyala, y ahí pueden encontrar ese primer live. Tómense en el tiempo para los que no comprenden todavía qué es información de sabiduría y cómo podemos paso a paso, qué va a ser el propósito de estos encuentros, cómo llevar esta información de forma sencilla, con los fundamentos que rigen o que está basada esta información y esta filosofía de vida. Bueno, hoy vamos a hablar de los niveles de desarrollo de conciencia. Ya hablamos en nuestro encuentro pasado de qué es escuela, qué es la obra y de nuestros 7 indicadores de gestión, de cómo medir los resultados en nuestra experiencia de vida. Hoy vamos a hablar de los 7 niveles de desarrollo de conciencia y desde ahí vamos a seguir construyendo semanas, cada 15 días, estos conceptos hermosos que sé que les va a servir para iniciar un proceso de formación o de entrenamiento en sabiduría, diríamos así. Bueno, Carlitos, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes para ti, buenas tardes para todas las personas que nos van a ver a través de este directo y también a todos los que lo van a ver en diferido. Y es un espacio muy valioso porque la gente está muy ávida, ¿no? De conocer esta información y como siempre lo he dicho y lo hemos verificado en nuestras vidas, Nelly, esta filosofía de Escuela de Magia del Amor, pues nos da muchas herramientas que nos permiten ayudar de pronto a entender un poquito el propósito de las situaciones que vivimos a diario y entender un poco, no desde el rol de la persona que se victimiza y cree que todo lo que le pasa es culpa de las circunstancias, sino que le permite apersonarse y a través de un conjunto de herramientas le permite poder comprender y trascender esas experiencias que desde magia las llamamos destino. Entonces, pues yo feliz de compartir estos espacios contigo quincenales y súper chévere el tema que vamos a tocar hoy. Gracias, Carlitos. Bueno, para comprender el desarrollo de evolución se puede comparar con el sufrimiento o con los niveles de sufrimiento precisamente que tenemos en nuestra vida. A mayor sufrimiento, menor nivel de desarrollo de conciencia. Y a mayor niveles de paz y armonía, mayor nivel de desarrollo de conciencia. ¿Cómo lo podemos comparar con la metáfora del colegio? ¿Qué habla Escuela de Magia del Amor en cuanto a la metáfora del colegio y cómo se puede comparar, digamos, esos niveles educativos o niveles de grado con el nivel de desarrollo de conciencia, Carlitos? Compartamos eso, a ver. Sí, yo creo que lo primero que hay que entender es a qué llamamos nosotros desarrollo de conciencia. Es bien importante que todos lo tengamos claro,
porque parte del proceso evolutivo de un ser humano consiste en cada vez tener mayor comprensión del orden del universo. Y es como Gerardo nos lo explica en la obra Escuela de Magia del Amor. Recordemos que nosotros los seres humanos somos una especie en evolución y al ser mamíferos, pues venimos dotados de una parte instintiva y de una parte emocional, pero a diferencia de los otros mamíferos tenemos la capacidad de tener el raciocinio, tenemos lenguaje y eso ya nos hace una especie más evolucionada y nos permite tomar conciencia de nuestra propia realidad. La conciencia es esa capacidad de nosotros podernos dar cuenta del mundo que nos rodea, podemos actuar sobre él y podemos modificarlo. Eso no lo puede hacer ninguna otra especie, No. ni el perrito, ni los monos, que son los animales más evolucionados en la escala antes de nosotros. No tienen la capacidad de darse cuenta ni de sus emociones, no tienen la capacidad de pensar sobre algo y no tienen la capacidad de modificar la realidad. Nosotros sí, entonces a eso es lo que llamamos conciencia. En la medida en que nosotros cada vez tenemos la capacidad de controlar nuestras emociones y sentimientos, en la medida en que nosotros cada vez desarrollamos la capacidad de poder modificar la realidad presente, pero la realidad propia, no la exterior, sino la interior. Eso es muy importante entenderlo. Entonces decimos que vamos ganando conciencia, decimos que vamos ganando comprensión. El nivel de conciencia yo lo resumo en la capacidad de gobernarnos a nosotros mismos en todos los escenarios, a nivel emocional, a nivel sentimental, a nivel racional. En la medida en que cada vez ganemos en eso, ganamos conciencia y de eso es de lo que vamos a hablar. Pero ese ganar conciencia no se hace todo de una, sino que se hace por niveles, se hace por pasos. Total, Hay personas Carlitos. que tienen un umbral de capacidad de comprensión más alta que otra. Por eso ante situaciones difíciles se adaptan mejor, tienen más recursos para controlar las emociones, tienen más recursos para salir de esa situación, para ver qué es lo que la situación le muestra, para ver qué es lo que la situación le enseña, porque en últimas para eso es que ocurre todo. No ocurre nada porque haya un Dios que nos está castigando, sino que todo propósito de experiencia es para aprender. Entonces, la capacidad de la conciencia es tener la posibilidad de poder ver ese aprendizaje oculto e integrarlo y expandir la comprensión. Entonces, cuando tú hablabas de lo de la metáfora del colegio, la manera más sencilla como Gerardo nos lo explica es tratar de ver la vida como un colegio. La vida es un proceso, es un camino que todos recorremos, cada uno lo recorre con distintas herramientas en la medida en que las experiencias se lo van mostrando. Si nosotros lográramos comprender la vida como una metáfora como la del colegio, sería mucho más fácil entender los niveles de conciencia. Entonces, para eso se asumen unos roles, ¿no? Decimos que si la vida es el colegio, en un colegio pues hay unos agentes institucionales. Hay un rector, hay unos profesores, hay unas materias que se cursan, hay unos compañeros de clase, es decir, hay todos unos elementos que están configurados para poder ir al propósito a lo que se va al colegio. ¿A qué vamos al colegio? A Aprender. aprender, a aprender, Y lo ¿sí? que no sabemos todavía, además. Claro, si uno ya sabe algo, pues no necesita volverlo a aprender, porque entonces sería un Exacto. proceso ineficiente. Entonces, si nosotros observamos desde allí, podemos ver que en un colegio, pues no meten a todos los alumnos en el mismo salón, en el mismo paquete, sino que están organizados por niveles. Y esos niveles en los cuales están organizados tienen unos criterios y son los conocimientos previos que tienen los estudiantes porque no podemos someter a un niño de quinto de primaria a que aprenda cosas que se enseñan en décimo grado o en noveno, porque todavía su capacidad de comprensión, de entendimiento intelectual no está en las condiciones propicias para aprender eso que allí se enseña. Total. Si entendimos esto, entendimos todo el arquetipo de lo que nos quiere enseñar Gerardito. Y es entonces, en esa metáfora de la vida, como un colegio, vamos a decir que básicamente nosotros venimos a cursar tres materias fundamentales. Esas tres materias fundamentales son el desarrollo de las virtudes internas, que ya las vimos en el Ujú. anterior En live de el, las que sí, estabas hablando.
recordémoslo, Nelly, para no hacer esto tan yo solo hablando, ¿cuáles son esas tres materias para que a partir de allí empecemos a mirar cómo entonces uno aprende a desarrollar esas tres materias en los 7 grados que vamos a cursar a lo largo de la escuela? Bueno, esas materias son, primero, la felicidad. La felicidad siempre considerada como cero sufrimiento. Digamos que ahí es aprender a comprender todas las situaciones que hoy tenemos, como precisamente esa oportunidad de aprender, no engancharnos con el sufrimiento y poder tener un nuevo observador de sabiduría, que es precisamente poder obtener ese segundo indicador, que es la paz interior. La paz interior como la cero reacción ante esas situaciones porque ya comprendo. Y la tercera es el servicio incondicional o el amor o el disfrute ante todo lo que hago. Si desarrollo esas tres virtudes internas, pues se me dan las 4 externas, que son los resultados de los que hablamos la vez pasada, que también las podemos mencionar a nivel general. Se nos dan las relaciones armónicas, se nos da la salud, se nos da la economía, la abundancia y la prosperidad, y el resultado es el dinero, y se nos da la adaptabilidad. Entonces, a través de esos 3 indicadores o esas 3 materias principales, digámoslo como tal, son las que venimos a cursar en esos grados de primaria, porque bueno, como dice Gerardo, lo que dice es, el planeta Tierra está en un 3er grado de primaria. Entonces, estamos aprendiendo precisamente las materias de tercero. Y esas 3 materias son poder adquirir, digamos, la habilidad para poder desarrollar la felicidad, la paz interior y el servicio incondicional. Como todo proceso pedagógico, y si la vida la vemos como un colegio, pues en los colegios el propósito de aprendizaje se debe lograr por el contraste de lo que no hay. Si yo quiero aprender a desarrollar paz, ¿cuál es la manera de aprender a desarrollar paz? Necesito estar en un entorno donde no haya paz. Porque si yo estoy en un entorno donde solo hay paz y yo no conozco la paz, no voy a tener la posibilidad de integrarla porque no la reconozco. Entonces, el contraste inverso es un modo pedagógico para aprender, y es por eso que nosotros en nuestra experiencia llamada vida pasamos por situaciones en los cuales vivimos escenarios y nos ponen al frente personas que desde Escuela de Magia del Amor los llamamos entrenadores Entrenadores. y no maestros. Entrenadores porque son personas que nos ponen a prueba para aprender eso que no sabemos. ¿Por qué no maestros? Porque los maestros desde la filosofía de Escuela de Magia del Amor son seres que ya han atravesado por un proceso de comprensión y ya no cometen errores. Ya aprendieron todo lo que había que aprender, por eso ya están en la polaridad opuesta del alumno, que es el maestro quien ya viene Es a el maestro. enseñar y no a aprender. Entonces, por eso los padres, los hijos, la pareja, los jefes, las situaciones económicas, las crisis sociales, todos esos elementos vienen a conjugar en ser entrenadores para aprender a desarrollar la paz interior como una primera virtud interna o una materia que debemos aprender a dominar. Recordemos que la paz es la capacidad interna, es la capacidad mental de aprender a dejar de ser reactivos frente a las situaciones que suceden. ¿Y qué significa dejar de ser reactivos? Dejar de actuar desde nuestro paleoencéfalo o cerebro reptil o instinto de supervivencia. Que todo lo que no lo vea como una amenaza inmediatamente lo ataca. O huye, que también puede ser la otra alternativa, según, digamos, el trauma que ya tenemos instalados. Entonces, Carlitos, ahí es muy importante reconocer que todo lo que se nos dificulta lo llamamos destino, que es lo que necesitamos aprender. Entonces, cuando decimos y reconocemos que hoy lo que me hace sufrir es lo que necesito aprender en ese salón de clase que tiene las materias necesarias y que las materias son precisamente las situaciones de sufrimiento que hoy puedo tener, es cuando ya digo, wow, o sea, cambio totalmente la polaridad de decir, me toca, culpo afuera y asumo de que es un aprendizaje que necesito precisamente para que mi conciencia evolucione.
Y es muy lindo cuando comprendemos, Carlitos, que el Padre Dios, el absoluto, como tú le quieras llamar a ese ser superior, hizo todo este contexto pedagógico para poder vivir la experiencia. Creó el colegio, creó los entrenadores, las clases, los compañeros de clase o compañeros de salón para poder aprender. Exacto, desde esa misma metáfora, entonces, pues como en todo colegio tienen que haber unos entes administrativos, ¿no? Que en este caso sería el rector, que sería Dios, la fuente, Ujú. Ra, Alá, como usted lo quiera llamar, cualquiera que sea su creencia, porque no es una cuestión para creer. Tenemos también unos maestros, que en este caso serían los maestros de ley, que son seres que ya han pasado por todo este Ujú. proceso evolutivo y su función es aprender a delegar las experiencias que nosotros necesitamos vivir para poder aprender y para poder desarrollar la conciencia. Tenemos nuestros compañeros de clase, que somos todas las personas que estamos en los niveles más o menos parecidos de conciencia. Entonces está la familia, está la pareja, están los amigos, están los jefes, están los compatriotas del mismo país, ¿no? No aprendemos Ujú. lo mismo las personas que vivimos en Colombia que lo mismo que las personas que están en Suiza, que las personas que están en China, que las personas que están en Venezuela, que las personas que están en unos contextos sociales que tienen unas dinámicas propias. El lugar es un escenario para aprender lo que allí se enseña. Entonces, por ejemplo, nosotros desde el contexto de Colombia vivimos en un país que nos ayuda a promover y a desarrollar la paz a través de unas experiencias de contraste bien intensas, como el Sí. tema de la seguridad, como el tema de la corrupción que tanto se ve en los contextos sociales, como el tema de la tolerancia, ¿sí? Como el tema de aprender a generar recursos al ser un país que todavía no está al nivel de otros países desarrollados. Entonces, las dinámicas propias de cada país también hacen parte de esos procesos que necesitamos aprender a desarrollar. Entonces alguien podría decir, el que está en Suiza no aprende nada. No, pues claro que está ¿Eh? aprendiendo, pero sus Sus aprendizajes propias son diferentes. materias. Sí. Exactamente. Además que es importante reconocer que el colegio tiene unas leyes o unas normas o un ¿cómo se le dice pedagógicamente? Un manual de convivencia. Un Y, manual de es, y convivencia. ese manual dentro de Escuela de Magia del Amor lo podemos llamar las leyes universales. Y esas leyes precisamente rigen el orden para que el colegio funcione como debe funcionar. Y es lo mismo, si en el colegio tú no conoces ese manual, infringes la ley o infringes ese manual, te cae el rector, te ponen digamos, ese rojo o ese disciplinario y así mismo es nuestra vida. Hay unas leyes universales que nos rigen y que el solo hecho de que no las conozcamos no nos exime de cumplirlas. Entonces, un live puede ser precisamente nada más hablar de esas leyes maravillosas Yo porque, creo que bueno, hablar de las andamos, leyes nos toma varios lives, porque sí, puede son ser uno bastante más bien por extensas. cada uno, Ajá. pero es muy hermoso saber que no estamos, digamos, libres dentro del colegio para hacer lo que queramos. Se llama libre albedrío cuando tú puedes accionar y tomar tus propias decisiones, pero ese libre albedrío va hasta cierto punto. Cuando llegas a bloquearte, que las cosas no te fluyen, que no ves salidas porque estás frente a una ley que te lo está impidiendo. Y esa ley no es posible, digamos, violarla. Mira que eso que acabas de decir, Nelly, es súper importante porque primero partimos del hecho de que absolutamente el universo está regido por un orden. Y eso cada vez la física y las ciencias naturales lo pueden medir y lo pueden Uh-huh. verificar. Existen unas leyes, pero las leyes no solamente rigen los procesos de la materia, sino también existen o rigen los procesos mentales. Entonces, cuando hablamos de ese manual de convivencia en la metáfora del colegio, es aprender a fluir en la ley. Y aprender a fluir en la ley es aprender a reconocer ese orden perfecto, que no basta solamente con identificarlo, sino aprenderlo a obedecer de manera voluntaria. Pero cuando hablas del libre albedrío, creo que tocas un punto que es central porque es
quizá el elemento más importante para el proceso de aprendizaje. Nosotros, los seres humanos, aprendemos a través del ensayo y el error. El libre albedrío es esa capacidad que tenemos para poder cometer errores y es a través del error como podemos verificar que nos hemos ido contra un proceso de ley. Entonces, si no existiera el libre albedrío, pues sería imposible aprender, pues ¿cómo aprendo yo si no tengo la posibilidad de equivocarme? De equivocar. Tenemos Además que, el ejemplo sencillo de montar bicicleta. Es cuando uno va a sí, montar bicicleta necesita pegarse unos cuantos raspones para poder aprender a dominar el aparato. Pero es necesario el error como un instrumento de aprendizaje. Y en la medida en que aprendamos a ver el error desde esa perspectiva y dejemos de invalidar el error y dejemos de cuestionar a los demás por el error, nos expandimos en conciencia y subimos los niveles de conciencia. además que el error se reconoce precisamente cuando las cosas no nos fluyen, es porque no sabemos hacer las cosas. Y ahí ya podemos decir, estoy cometiendo un error. Que por ahí nos preguntaban que cómo reconocemos la ley, pues ante todo aquello que tú no puedes hacer, así lo quieras hacer. Ahí hay una ley frente a ti. Y el error es la herramienta pedagógica que precisamente usa el colegio para podernos enseñar. Entonces, cuando no sabemos hacer las cosas o no sabemos obtener esos resultados de felicidad, de paz interior y de servicio en amor o disfrute, es porque definitivamente no sé. Y hay tres cosas frente al error. Primero, reconocer que no sé hacer algo. O sea, que no sé hacer. Lo segundo es reconocer ese error que me enseña. Y tercero, decir, bueno, este error me enseña esto, ¿cómo hago para no volver a cometer el error? ¿O cómo hago el aprendizaje necesario para no seguir cometiendo el error? Entonces es la herramienta pedagógica que nos enseña en este colegio, en este salón, para poder aprender lo que todavía no sé. En la medida en que nosotros, los seres humanos, cada vez seamos más conscientes de por qué sufrimos, de que, de que no somos capaces de aceptar ante las experiencias que nos suceden. Recordemos que en el nivel de conciencia en el que todos estamos, que ahorita vamos a hablar un poquito de eso, todos venimos a aprender temas de salud, temas de relaciones, tema de manejo de recursos y tema de adaptación y de disfrute de la vida. Es lo que venimos a aprender. ¿Cómo lo hacemos? Desarrollando paz, desarrollando felicidad y desarrollando amor y servicio incondicional. Que teóricamente suena muy sencillo, pero en la práctica pues es difícil, ¿sí? Porque tenemos un elemento, Nelly, que es fundamental para poder elevar la conciencia. Y me parece importante que lo toquemos. Y es el tema de la energía vital. Si no Mm. tenemos unos niveles óptimos de energía vital, entendiendo la energía vital como el conjunto de todas las energías que se coleccionan para poder nosotros funcionar. La energía que obtenemos a través del alimento, que es energía química y que la transformamos para el movimiento a través de la cinética y todas las energías que están en conjunto operando para que nosotros podamos funcionar en la vida. Sin energía no es posible comprender nada. De hecho, Gerardo tiene una frase muy bonita que dice que el maestro es más maestro no por la cantidad de sabiduría o de información que tiene, sino por su capacidad para administrar la energía vital. Mientras nosotros no tengamos unos niveles óptimos de energía vital, es imposible que aprendamos. Cuando nuestros niveles de energía se bajan, entramos en estados depresivos. Y en los estados depresivos entramos en el rol de víctima y desde el rol de víctima es imposible aprender. Carlitos, ahí podemos reconocer que esa energía vital, para que esté mentalmente, también debe estar unida como a tres, digamos, cosas puntuales que debemos tener en cuenta. Primero, la energía física es a través del alimento, donde cuando entra el hidrógeno y a través del oxígeno, se vuelve precisamente esa energía que necesita mi cuerpo físico para poder funcionar. La energía mental es precisamente la energía vital, a través de poder, digamos, obtener, digamos, esos niveles de mentales para poder mantener una alta energía vital.
que la energía a nivel mental se gasta con el sufrimiento y es el mayor consumidor de energía. Y la energía de la conciencia, que es la que viene viviendo esta experiencia y la encargada de evolucionar nuestro ser espiritual, que es ese ser permanente, ese ser eterno, es la comprensión. O sea, la conciencia, su energía es la comprensión, a través de la cual se llena de información y digamos que a través de ella podemos también evolucionar. Entonces, son tres que deben ir simultáneas para que podamos ir pasando en cada uno de esos grados que debemos empezar a ver dentro del colegio, que es lo que, digamos, estamos hablando. Entonces, iniciemos a hablar de ese primer grado cuando llegamos a ese primero de primaria, digámoslo como tal. ¿Cuáles son las características cuando estoy en primer grado? Entonces, viéndolo como la metáfora del colegio, decimos que todo el proceso evolutivo se desarrolla en 7 fases, o en 7 cursos, o en 7 niveles, ¿sí? Afortunadamente, ninguno de los que está viendo este live está en primer grado, porque si no, no estaría aquí conectado, Ay, sí, sí, ¿sí? sí. Ya, No, de esos ya no hay. sabemos, los que están escuchando esta información, ya sabemos en qué grado están terminando y qué grado van a iniciar y ahora se lo contamos. Claro que sí. Entonces, una persona que está en un primer nivel de conciencia es una persona que todavía está en un nivel de 100% de reactividad. Es una persona que es totalmente inconsciente de su comportamiento. Es una persona que es supremamente agresiva con el entorno, porque su prioridad es la supervivencia. Está en un estado totalmente automático en la conducta. Son personas que ya, y creo que quedan muy pocas en nuestro planeta Tierra, que tienen un tal nivel de instinto de supervivencia activado que ni siquiera respetan a su misma especie. Dentro de esta están, por ejemplo, los caníbales, ¿sí? Sí, Un nivel total de inconsciencia, donde hay una ignorancia extrema y donde todavía no están desarrollados los sentimientos. Recordemos que los sentimientos son de la mente y las emociones son del cuerpo, ¿no? Las emociones son reacciones que se producen a través de los estímulos y que se segregan a través de nuestro sistema límbico. Son temporales, se experimentan en el cuerpo. Mientras que los sentimientos son la forma como la interpretación o los pensamientos se conjugan con las emociones y producen los sentimientos. Son de naturaleza mental. Las emociones son totalmente corpóreas, se experimentan en el cuerpo. Entonces, en el primer nivel de conciencia, técnicamente el comportamiento es como el de los animalitos, totalmente salvaje, inconsciente, salvaje, la instintivo. ley del más fuerte. La ley del talión, además, Exactamente. la ley de sobrevivencia, o sea, me como al vecino porque necesito comer y sobrevivir. Y digamos que eso va acompañado de unas características educativas que en este momento pues no las hay en el primer nivel, unas características nutricionales que es todo el tema de lo que hay en el entorno y muy desde poder, no existe el juego, no están las herramientas también que empiecen a existir más adelante y fuera de eso viven en cuevas, o sea, es algo absolutamente Una animal tecnología totalmente primaria. primaria totalmente. Entonces, ese primer nivel Ya, todavía ya lo existe en el choleamos planeta todos. Tierra, sí, pero digamos que todavía existe en el planeta Tierra, pero es muy pequeño. Entonces, ahí podemos decir, ellos están en primero de primaria con esas características. Entonces, vamos a nuestro segundo grado o segundo nivel de desarrollo de conciencia. ¿Qué El, características tiene? en el segundo nivel de conciencia ya empieza a tener el elemento importante que es la conciencia y la emoción. Entonces, por eso empiezan los conflictos de poder, empieza la dominación de la ley del más fuerte, es decir, empezamos ya a generar guerras de poder, donde nos rige totalmente las emociones. Recordemos que hay unas emociones base, dentro de la cual está la ira, dentro de la cual está el miedo, dentro de la cual está la tristeza,
dentro de la cual está la alegría, y entonces toda la conducta ya se basa meramente en los estados emocionales. Entonces empezamos un conflicto por la dominación y empiezan las luchas de poder. Eso ya se ve en un segundo nivel, todavía mucha inconsciencia, todavía mucho nivel de reactividad. Ya empezamos a experimentar no solamente un comportamiento desde el instinto, sino que también ya empieza a interactuar el sistema límbico a través de la generación de las emociones. Entonces, es un segundo nivel que está un poquito superior que el primero, en cuanto ya hay un mayor grado de respeto frente al otro, pero sigue habiendo mucho conflicto y sigue habiendo mucha agresión con el medio y mucha agresión con los compañeros de curso. Dentro de este Además, nivel de conciencia, por ejemplo, podemos ver a los sicarios. ujú, Los sicarios son personas que todavía están en un segundo nivel de conciencia, en tanto que son supremamente inconscientes, porque están actuando desde su propio beneficio y respetando totalmente la vida y los procesos de los otros. Son personas que todavía el tema de los sentimientos no los tienen bien desarrollados porque son frívolos, son fríos y tienen la posibilidad de aniquilar a otra persona sencillamente por obtener un beneficio particular. Entonces, un grado de inconsciencia muy alto. total. Además que es importante recordar o reconocer que cada uno de estos niveles tiene 7 subniveles y entre más abajo esté cada subnivel, pues digamos, las características son más acentuadas. Ya en este nivel, en el segundo nivel, ya empiezan a existir las casas o los sitios donde habitar y pues se genera ya todo el tema de comer animales, o sea, a través de la casa, digamos que en la parte más básica de ese segundo nivel. Y empezamos a reconocer también a nivel técnico la mecánica, o sea, empieza a existir la parte básica de lo que fueron ahora años, y ahí es donde uno dice definitivamente, así como evolucionamos cada uno de nosotros y hoy tenemos un nivel de conciencia, la civilización, la sociedad, Evoluciona. también evoluciona y somos correspondientes con esas precisamente de esa evolución. Y la característica psicológica principal del segundo nivel de desarrollo de conciencia es el odio, o sea, el odio total contra el otro y digamos que parte de eso es reconocer la injusticia y por eso el reconocimiento de esa parte del Prima odio. Y el bienestar particular sobre el común, es siempre. exacto, total. Y la colonización, o sea, cómo se empieza también a instaurar ya las ciudades, digamos, las comunidades en sitios específicos y desde ahí ya se empieza la agricultura, se inicia todo el proceso ya terminando ese segundo nivel para pasar al tercer nivel de desarrollo de conciencia, que es el más cercano a nosotros como planeta Tierra. Mira que ahora que hablabas de la colonización, justamente, yo voy malo para las fechas y me equivocan, ustedes me corrigen, pero más o menos 1400 y pico fue el descubrimiento de América, esa colonización. 492. 1492, entonces ahí me da cosa decir los números porque soy malísimo para memorizar números, pero estamos hablando de un periodo realmente de un intervalo de tiempo muy corto comparado con todos los millones de años que llevamos los seres humanos en este planeta. Sí. Entonces mira que el salto de conciencia pues realmente se ha hecho en un lapso de tiempo bastante corto. Porque en esa época, cuando vienen los españoles a América y se produce todo este genocidio y se produce todas estas guerras y estos conflictos de poder por la avaricia y por el tema de que yo esté bien y después de que yo esté bien, me vale Nadie cinco que los importa demás a los estén bien, demás. es un segundo nivel de conciencia. Pero ¿cómo podemos ver que cuántos años después? 400, 500 años después, podemos ver que es un planeta donde hay muchísima más conciencia. Y cada vez lo vemos más en la conservación del medio ambiente, en la manera como cada vez hay muchos más seres
con mucho más respeto hacia los demás, hay mucha más conciencia de la alimentación, de Pero ahí respetar la ya vida nos de otros saltamos al seres. cuarto, Ahí ahí ya ya, nos saltamos al ya cuarto. estamos llegando un poquito, sí, al cuarto, pero ya podemos ver que entonces es un planeta que es Sí. mixto y donde ya no se ofrece solamente el curso de segundo, que todavía hay muchas personas de segundo nivel de Sí. conciencia, sino que ya van llegando a los niveles que nos interesa, que son los más importantes quizás de este live, que son el nivel 3 y el nivel 4. Bueno, entonces vamos a hablar del tercer nivel de desarrollo, que es el 90, la característica del 90% más o menos de los que habitamos el planeta Tierra. Bueno, ¿qué características tiene ese nivel, Carlitos? En el tercer nivel de conciencia, entonces ya la característica a nivel de diferencia del segundo son los sentimientos. Sí. Aquí entonces la conducta está regida por nuestros sentimientos, ya empezamos a fortalecer el uso de nuestra parte racional, ya tenemos la capacidad de darle interpretación a las situaciones y nos movemos a través de los sentimientos y a nivel colectivo hay una característica común y es que nos regimos por la competencia. Entonces, ese es un elemento donde el valor que tenemos como sociedad se da en términos de la competitividad para poder generar los recursos y codificamos un instrumento común a nivel de toda la sociedad para medir el valor, que en este caso es el dinero y los A sistemas nivel de control económicos. total. Digamos que a nivel de alimentos iniciamos con todo el tema tóxico, o sea, todos los embutidos, los paquetes, y es parte de la alimentación, digamos, de ese tercer nivel de conciencia. Se generan las grandes ciudades, que hoy ya lo podemos ver, y también una característica muy puntual es la destrucción del medio ambiente, o sea, la inconsciencia de que como lo que me importa soy yo y de ahí para adelante nada, entonces destruyo todo lo que hay delante de mí y precisamente parte de eso es el medio ambiente. Y la característica de la personalidad, o digamos más de la personalidad, sino de psicológica, es la parte del ego. Y el ego es todo lo que yo quiero. O sea, El quiero hacer, individualismo. exacto. Y además la característica del ego es hacer lo que yo quiera, como quiera y cuando quiera. Así, digamos que sea una característica que, pues cuando el quiero no se da dentro de Escuela de Magia del Amor, lo que quiero es lo que no necesito y precisamente nos permite generar esta característica. Esos 7 niveles, digamos, o subniveles dentro del tercer nivel de desarrollo de conciencia, digamos que es a nivel cómo se mueve todo el planeta Tierra. Los más de nivel más bajo dentro de ese mismo tercer, entonces el individualismo, trabajo nada más por tener el La lucha de dinero, no, clases. la lucha de clases, pero los que ya estamos, porque ahí ya me incluyo, creo, es, terminando ese tercer grado, es cuando empezamos a escuchar este tipo de información, empezamos a reconocer que precisamente todas esas características son las que no nos generan esos resultados internos si nos empezamos a mirar nosotros mismos. Ahí ya decimos, estamos terminando el tercer nivel de desarrollo de conciencia y vamos a ver el cuarto, que es increíble, Carlitos, como uno dice, ya comprendo por qué sucede lo que sucede ahora en nuestro planeta. Sí, quisiera agregar, Nelly, que dentro del tercer nivel de conciencia es importante reconocer que a nivel de la conducta de los seres humanos generalmente se mueven dos polaridades, que desde Escuela de Magia del Amor los llamamos los buenos y los malos. Uh -huh. Pero que quisiera que lo entendiéramos como nos lo explica Gerardo, entendiendo que el bueno son las personas que son supremamente motivadas por los sentimientos y las emociones y entonces son personas que generalmente siempre están buscando salvar a los demás, ¿sí? Con una necesidad egoica inconsciente y es de sentirse aprobados y de sentirse reconocidos. Entonces son personas que son expertas en interferir en los procesos evolutivos de los demás. Pero también está la polaridad opuesta, que son los que llamamos los malos, que son personas que todavía están en un grado de inconsciencia
en el cual su única prioridad es su beneficio propio y Ujú, entonces, por lo tanto, pasan por encima del que sea para lograr sus objetivos. Dentro de esto podemos catalogar a los políticos corruptos, por ejemplo, ujú. que están en esa categoría, y dentro de los buenos están estas personas que llamamos los buenos samaritanos, que muchas veces en ese propósito y en ese interés de ayudar, muchas veces impiden que otras personas vivan sus experiencias. Pero es una característica muy propia del tercer nivel de conciencia. ¿Cuándo se da uno cuenta que está saliendo de ese tercer nivel de conciencia? Primero, cuando deja de victimizarse y cuando empieza a tomar conciencia y a dejar de responsabilizar al medio y a todo lo que está fuera de uno por los resultados que uno tiene. Creo que ese es el límite entre el tercero y los inicios del cuarto, es aprender a reconocer que nosotros tenemos la capacidad de generar nuestros propios resultados y que el hecho de tener resultados satisfactorios a nivel de mi salud, a nivel de mis recursos, a nivel de mis relaciones y de mi capacidad de adaptación y de disfrute, están totalmente originados por mi desarrollo interior, por mi desarrollo mental, por mi desarrollo de conciencia. Esa es la característica esencial que nos muestra que ya nos estamos despidiendo del tercero y estamos aproximándonos al cuarto. Total. Bueno, ahora sí, ¿cuáles son las características del cuarto nivel de desarrollo de Que es conciencia? el que más nos interesa porque en el cual está, para allá vamos todos, para allá vamos, Ay, sí, estamos no, no. entrando. Yo digo, ay, ya estoy paradita casi en la raya con estas características. Bueno, primero que se deja la competencia y se inicia un proceso, digamos, comunitario, un trabajo cooperativo, o sea, se elimina la competencia, o sea, el negocio del lado no lo veo como una competencia, sino como una oportunidad para mejorar y para hacer alianzas. ¿Qué vendes tú? ¿Qué vendo yo? Y cómo nos fortalecemos conjuntamente. Tenemos la tecnología que hoy, miren, gracias a eso estamos compartiendo la tecnología. Y Gerardo dice, la tecnología será la encargada precisamente de ayudarnos a dar un salto cuántico de cuarto nivel de desarrollo de conciencia. La información se abre y tienes la posibilidad de poder llegar precisamente a este tipo de entrenamientos y este tipo de información. Tenemos ya el naturismo. ¿Cómo volvemos a las cosas naturales? Quedé muy sorprendida ahora que estuve en Estados Unidos en diciembre, cómo el tema orgánico está en moda. O sea, Amén. toda la parte de los cultivos, de los supermercados y todo le ponen el sello orgánico, vale 1000 veces más, pero ya existe la conciencia y la necesidad. Si está en el mercado es porque está la demanda y se está solicitando. Y la otra parte es la protección ambiental y el respeto. Parte de ese primer principio de cuarto nivel de desarrollo de conciencia, Carlitos, es declararnos como seres en paz, ¿cierto? Con todos los animalitos, con todo lo que existe. Y para mí, digamos que es un primer paso muy hermoso y muy bello saber que la cucaracha tiene su función, que todos tenemos una función. Y cuando hoy asumo que ese animal tiene su función y que debemos respetarlo, ahí ya es parte de las características. Y hay una parte psicológica muy importante que es el valor de la lealtad, que es una característica que definitivamente una persona leal a sus compromisos, a su palabra, pues ya está pisando también ese cuarto nivel de desarrollo de conciencia. ¿Qué más, Carlito, le sumamos ahí? En el cuarto nivel de conciencia, y tú has mencionado unas características fundamentales como la cooperación, como la conciencia de la alimentación. Miremos, por ejemplo, esta industria del fitness o del cuidado personal que hoy está como en auge, que está como tan posicionada. Y muchas personas dicen que es una moda. No, no es una moda, es que como planeta ya hay más conciencia del autocuidado, hay más conciencia de la importancia que tiene el tema de la alimentación para elevar los niveles de energía vital. Entonces ya podemos ver que en nuestro planeta Tierra hay unos grandes visos de cuarto nivel de conciencia. En el cuarto nivel de conciencia tenemos la capacidad de tener la oportunidad de practicar la mayor virtud y la más difícil de aprender, que es el servicio. Una persona que está en cuarto nivel de conciencia es una persona que reconoce que el propósito de todas las relaciones siempre va a ser
ayudarle a las demás personas a sumar valor y ayudar a que las otras personas se expandan. Por eso, una de las características fundamentales del cuarto nivel de conciencia es la La incondicionalidad, es incondicionalidad. la capacidad de no ponerle límites a mi servicio. Yo no por el hecho de que tú me agrades te sirvo, sino que te sirvo independientemente de que me agrades, independientemente de que no me agrades. Ya no hay culpable, ya dejo de asumir que tú me haces cosas y me apropio de mis Ujú. propios resultados. Una persona de Asumo. cuarto nivel de conciencia es una persona que ya está en sincronía con el uso de las 7 herramientas de amor, que las personas que de pronto no las conocen, los invitamos a que vean el live que hicimos la vez anterior, donde tocábamos las 7 herramientas. Una persona que pueda vivir desde la aceptación de la realidad y entienda que absolutamente nadie me hace cosas, sino que sencillamente la gente hace cosas y yo le doy la interpretación de acuerdo al nivel de conciencia en que me encuentro. Una persona que tiene esa posibilidad de asumir la experiencia, de dejar de culpar, de actuar, de valorar, de respetar y lo más importante, de adaptarse ante su propia realidad, es una persona que ya está entrando en el cuarto nivel de conciencia. Bueno, Carlitos, ahí siguen otros, digamos, 3 niveles que ya es para, digamos, palabras mayores en todo el comprender de lo que significa un desarrollo de conciencia que, bueno, se puede resumir en precisamente poder yo lograr esos 3 indicadores internos, desarrollarlos y poder llegar a ellos realmente. Pienso que el reconocer hoy que la necesidad es construir un mundo nuevo de cuarto nivel de desarrollo de conciencia nos lleva a trabajar a ese servicio que hoy tú das, que nosotros desde Kinyala como empresa social estamos interesados en unirnos, precisamente en fortalecer y que todos nos fortalezcamos en todas las habilidades, conocimientos y destrezas necesarias para vivir en un cuarto nivel de desarrollo de conciencia. Entonces, Carlitos, la invitación es, estamos promoviendo una información fuente que se llama o hace parte de la obra Escuela de Magia del Amor, una obra colombiana que estudiamos y que precisamente nos ayuda a cambiar una información falsa que no nos da los resultados de paz, felicidad y servicio y generamos una nueva información que nos ayuda a entrenarnos en esto. Y los invitamos a un encuentro que vamos a tener en julio, ¿cierto, Carlitos? El Ay, si nos 30, vemos en 1 Bogotá, en y Tabio. 2 en Cundinamarca, precisamente donde Gerardo escribió esta obra maravillosa y vamos a centrarnos precisamente a revisar cómo están mis resultados, a gestionarte como arte en mayúscula al final, esos resultados, reconocer cómo estoy, pero también cómo puedo caminar en ese cuarto nivel de desarrollo de conciencia. Entonces, hoy los invitamos a trabajar, a que sigan trabajando en ustedes, porque si hoy están conectados y escuchando esta información, es porque ya estamos iniciando ese cuarto grado. Carlitos, danos un mensaje de cómo podemos hoy iniciar, decir, hoy inicio y soy consciente que ya estoy en un cuarto nivel de desarrollo de conciencia. Lo primero es renunciar a cambiar a los demás. Ese es el conflicto de todas las relaciones. Y una persona que tenga problemas de relaciones es el primer trabajo que tiene que empezar a hacer. Sí. Tiene que aprender a armonizar sus relaciones. Y aprender a armonizar las relaciones implica entender desde la metáfora del colegio lo siguiente, y es, cada quien hace lo mejor que puede Puede con lo con lo mejor que mejor que tiene. tiene. No le puedo pedir a un niño de tercero de primaria que me resuelva problemas de álgebra, porque no está en la capacidad de comprenderlo. Entonces, cuando yo convivo con una persona que es supremamente reactiva y la machaco y la juzgo y la critico porque es así, entonces yo estoy desde el rol de criticar a una persona de tercer nivel de primaria porque no se adapta o no se comporta como yo quiero. Desde ahí es imposible construir relaciones armónicas. Yo tengo que aprender a desarrollar el arte del emparejamiento.
¿Qué significa emparejarme con la otra persona? Es aprender a reconocer que como cada quien tiene buena intención y hace lo mejor que puede con lo mejor que tiene, entonces yo no la juzgo y sencillamente yo no me tomo personal, yo no asumo como un ataque hacia mí su comportamiento. Esa persona está gestionando sus emociones y está trabajando desde lo mejor que puede. El único instrumento para desarmar a una persona que actúa de esa manera, Nelly, es con la herramienta de amor más del linda que amor, nos la enseña Gerardo, que es la aceptación aceptación. No hay total. otra. Pero Gracias, es difícil, es Carlitos. un entrenamiento, es un entrenamiento. Y el segundo elemento para fortalecer nuestro camino hacia el cuarto nivel de conciencia es renunciar a la competencia y dejar de querer sencillamente primar un bienestar particular sobre el bienestar común. Si me permite cerrar con una anécdota chiquitica que me encantó estos Ujú. días que me estaba leyendo un libro donde contaba, por ejemplo, en las civilizaciones orientales el tema de la cooperación nos lleva en mucha ventaja a nivel Mm. de desarrollo de conciencia en eso. Entonces era el caso de una cuadra en China donde habían 20 restaurantes y todos vendían el mismo tipo de comida. Y entonces todos vendían impresionante. Entonces una persona de Estados Unidos que estaba queriendo montar un negocio allá se va a esa cuadra y se queda supremamente sorprendido porque todos vendían mucho y todos tenían el mismo tipo de producto. Entonces él quería entender qué es lo que pasaba y entonces se mete a uno de los restaurantes y empieza a ver la dinámica. Y resulta que cuando ya terminaba de comer y probaba el plato, le decían, ¿cómo le pareció el plato? ¿Le gustó? Ah, bueno, pues si le gustó este plato, le cuento que en el restaurante enseguida hay un plato muchísimo más exquisito que usted no se puede perder. Tiene que probarlo, tiene que ir a degustar ese plato porque le va a encantar, es sensacional. Esta persona muy sorprendida, en efecto, iba al siguiente restaurante, probaba el plato de una muy buena calidad y cuando le llegaba la cuenta le decía, si le gustó, tiene que ir al restaurante que está aquí enseguida porque tienen un plato increíble que usted no se alcanza a imaginar. ¿Cuál es Qué la lindo. base si entendemos el ejemplo? Es la cooperación. No necesito pasar por encima de los Del otros otro. para crecer y para expandirme. Ese es el mayor ejemplo de la cooperación y es, mientras nosotros estemos desde la competencia, estamos supremamente limitados de mente. Porque en el universo la característica natural, como nos lo enseña Gerardo Schmedlin, autor de Escuela de Magia del Amor, es la característica natural la característica natural del universo es la abundancia. Abundancia y la Abundancia de prosperidad. recursos, abundancia de absolutamente todo. La carencia es sencillamente una limitación mental. Una persona que vibra desde la competencia está en carencia. Una persona que vibra desde la cooperación está en abundancia. Y esa es Está la en abundancia. característica esencial de un cuarto nivel de conciencia. Gracias, Carlitos. Y por eso reconocer desde el Centro de Formación Escuela de Magia del Amor, que fue donde tú te formaste como facilitador, que es cuando yo digo, entre más personas, facilitadores conozcan esta información, más seremos los que estamos en cuarto nivel de desarrollo de conciencia. Gracias, Carlitos, por tu compartir, por tu comprensión, por tu pedagogía. Y bueno, nos vemos dentro de 15 días desde Nos tu vemos el cuenta 29 de y marzo con en un el nuevo próximo live tema maravilloso. con un nuevo tema de Escuela de Magia y chévere este espacio. Me encanta esta hora porque mira que ha tenido una gran acogida. La hora del almuerzo es preferible verse esto que verse las noticias que Sí, solamente te va a contaminar, ¿sí? Entonces invitamos a todas las personas a que puedan compartir esta información, que compartan este live. Y ya saben, Nelly, que te amo con todo mi ser. Gracias de verdad por tu servicio, por todo lo que estás haciendo en la difusión de la obra. Y nos veremos en 15 días en el siguiente live. Un gracias, beso muy grande gracias y un a ti. saludo a todos. Recuerden, sean felices. Un fuerte abrazo para todos. Chao. Chao, chao.